Willy, dale. Sí, Willy. Sí. Acaba de terminar la reunión de directorio del Banco Central, Eduardo. El Banco Central, tras el dato de inflación conocido en el día de hoy del 6%, dispuso un nuevo incremento de las tasas de interés en pesos. La tasa de las LELIQ van a ser de 2 puntos la suba de las tasas de las LELIQ. La tasa efectiva anual se va a ir ya a niveles cercanos al 60%. ¿Y qué significa anual. esto? ¿Qué significa? Todos los intereses más caros, todos los créditos más caros. Seguramente esto va a ir acompañado de subas, a su vez, en las próximas semanas, meses, de los pagos en cuota de las tarjetas. Veremos cuando salga el comunicado final si dispuso algún incremento de la tasa que le fija el Banco Central por los financiamientos en tarjeta de crédito, pero seguramente también va a haber algún tipo de incremento en ese sentido. En definitiva, todas las deudas que tienen las personas físicas y jurídicas, de algún modo, se van a ir incrementando con el transcurrir de los días semanas, Eduardo, en función de este nuevo incremento que dispuso el Banco Central con las tasas de interés, medida que dispone en teoría para frenar la inflación. Bueno, el día que se ocupen de las LELIQs, mamá mía, qué bomba. Porque ese es otro buen punto, pues la contracara. Yo vengo insistiendo, ya soy el único idiota que habla de las LELIQ. No, hay 4 o 5 economistas, te diría, que vienen insistiendo en ese sentido. Bueno, hablemos de la inflación de hoy. Se conoció la inflación, ¿no? Vamos a hablar de la inflación hoy. Pavoroso. El dato de hoy, por más que sea esperado, no deja de ser doloroso. 6% de inflación el mes de abril. Como consignamos aquí con Eduardo, lo más preocupante viene siendo también mayo, que viene con incrementos por lo menos en la primera semana, que por más que haya estacionalidad siempre la primera semana también viene con incrementos fuertes. Ayer lo decía aquí Fausto Espotorno, 3% la primera semana de mayo. Vamos a los números de abril conocidos en el día de hoy por parte del INDEC. 58% de la suba interanual de la inflación. Vos sabés que estaba mirando hacia atrás. Y te acordás en 2002, cuando fue la salida de la convertibilidad, la inflación fue de 41%. Entonces, para ir más atrás y ver una inflación en los últimos 12 meses de este nivel que estamos viendo, 58%, tenemos que ir, como decías vos, Eduardo, a la salida o a la previa de la convertibilidad, totalmente, la hiper del 91, etcétera, etcétera, cuando se superaba estos niveles que estamos viendo en la actualidad. Entonces tenemos que ir de vuelta 30 años para atrás, Eduardo, para encontrar niveles similares a los que estamos viendo. El dato superó a Remes Lenikov. Sí, lo dejaron atrás a Remes, lo dejaron pintado a Remes. Y ahora lo que sigue doliendo es el dato de inflación de alimentos, 5,9%. Indumentaria, Eduardo, un sector tan querido por el gobierno, casi 10% de inflación en el mes. Sí. Y te diría, Eduardo, atención a lo que viene sucediendo en los próximos meses, mayo, que nuevamente seguramente va a tener niveles cercanos al 5%. Bueno, muy bien. Está en línea con nosotros el doctor Miguel Kigel. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien por acá. Bueno, ¿qué significa este 6% y qué nos depara el destino para más adelante? Bueno, primero es una gran preocupación, ¿no? Porque la inflación viene subiendo en forma, como bien decía Willy, estamos en la inflación más alta de los últimos 30 años. Es más, y lo preocupante es que esta inflación viene muy alta, a pesar de que el gobierno no devaluó, porque generalmente las inflaciones altas se asocian con devaluaciones, y a pesar de que los precios regulados siguen bajos. O sea, cuando uno mira la inflación de abril, los precios regulados subieron menos del 4%, 3,9%. Ahora, imagínate lo que va a pasar cuando sube la nafta, cuando sube la electricidad, cuando sube el gas y cuando el tipo de cambio tiene que moverse para empezar a acompañar la inflación y no volver a repetir lo del año pasado, que fue un atraso cambiario muy grande, ¿no? O sea, yo creo que acá se ha generado un proceso que es muy difícil de desandar, ¿no? Muy difícil de desandar. Y la inflación no es como otras cosas que suben y después la ley de gravedad las baja. La ley de gravedad no baja la inflación. Lo que hace falta es política económica, ¿no? Y es lo que no hay, justamente, política económica, plan, rumbo. Y no hay un plan para bajar. Uno lo escucha al ministro, al presidente, y tienen así muchas explicaciones de por qué hay inflación. De multicausal. Multicausal. Cuando es multicausal... Las soluciones, no es culpa mía. Pero cuando viene el momento de las soluciones no está. Y ojo, es un problema complejo, no es un problema simple.
y acá medio que se espera que baje porque por el correr del tiempo se hace un poquito de política monetaria, como dijo Willy, recién subieron las tasas de interés, pero seguimos con tasas de interés reales negativas, por abajo de la inflación, ¿no? Uh-huh. Miguel, la verdad que da la sensación que tenemos dos problemas, ¿no? Porque en realidad el primer problema es la inflación alta desde ya, y el segundo problema es que no reacciona el gobierno. Pasan los meses y uno lo ve sin reacción. Copiando una frase de Eduardo, siguen los Feletti de la vida dando vueltas con las ideas de los Feletti de la vida. Antiguas. Sigue el ministro de Economía, digamos, diciendo que es multicausal, que en realidad es una forma de decir no es culpa mía. En definitiva, no hay señales de reacción del gobierno. ¿Vos pensás que así vamos a seguir hasta diciembre del 2023? Yo la verdad que soy yo bastante escéptico de que se haga un plan, porque aparte no hay poder político, porque, digamos, cualquier medida, digamos, suponete que Guzmán ahora habla con racionalidad, como Guzmán, ¿no es cierto? Uno lo escucha en la AmCham, lo escucha en, no sé, en el CICIP, y lo que se lo escucha es decir política monetaria más dura, política fiscal. Pero en la práctica, aumentos de tarifas para bajar los subsidios. Pero la verdad que cuando llega el momento de implementar cualquiera de estas medidas, choca contra la política, digamos. Pareciera como que la política le pone un límite y no sé cuán convencido está él de esa situación. O sea, es un nuevo discurso distinto al que hizo antes. Entonces yo no sé realmente cuán convencido está de que ese es el camino, digamos. Está tomando el discurso del fondo, el fondo ahora lo quiere, tiene miedo de que se vaya, pero básicamente porque en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Claro, ¿no? Exactamente. Miguel, le quiero hacer escuchar, hoy el presidente habló sobre la inflación. A ver, por ahí usted no entiende nada, por ahí el presidente la tiene más clara, mire. El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación, de eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos. Lejos estamos de estar contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina. Debemos seguir trabajando en eso. Como ya les he dicho en otra oportunidad, nuestro programa económico tiene 3 pilares, que es la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso. Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho la distribución del ingreso, corregirla, y en eso tiene mucho que ver la inflación. Y aun cuando nosotros alentamos que las paritarias se resuelvan ese problema, luego, haciendo que los salarios estén por encima de la inflación, tenemos que trabajar seriamente en todas las causas que son causantes de la inflación. ¿Qué le pareció? Y me parece que lo que falta ahí es que diga cuál es el programa económico, porque claro, habla de que hay de mejor buscar crecimiento, mejorar la distribución del ingreso, el empleo. Todo eso es muy loable, pero la verdad es que el programa económico, lo más parecido a lo que el programa económico es el programa con el fondo, que es un programa que ya quedó obsoleto, digamos, que el tiempo lo superó. Diga, ¿por qué? Porque por una razón muy sencilla, que la inflación es más alta, que digamos, la energía cuesta más en el mundo, que es muy difícil poder frenar, bajar el déficit fiscal, bajar los subsidios energéticos. O sea, la verdad es que yo quiero ver ese programa económico porque el programa con el FMI entró en modo recalculando. Claro, tal cual. Miguel, muchísimas gracias, Abrazo muy grande. Estar con ustedes, Gracias. Chao, Willy. Te acabo de mandar, Pablo, un cuadro que quiero que lo veamos con Willy, lo vemos todos. Inflación promedio mensual por cada gestión de ministro de Economía. Es muy interesante, Willy, esto, ¿no? Sí, perfecto. Fíjate que Lenikov, en realidad, yo dije antes que Guzmán había superado a Remes Lenikov. No, el campeón es Remes. Exactamente. 4.30%. Y ahora ya Guzmán quedó segundo, pero va en camino, ¿no? Claro, Remes estuvo poco tiempo y se comió la salida de la convertibilidad. Claro. Y Guzmán tiene ya 2 años, sí, ¿no? Como ministro de Economía. Y me parece que si sigue va por Remes. Sí, ¿no? Va por Remes. Sí, tal cual, tal cual. Y lo tiene de a tiro, fíjate, ¿no? lo tiene match point. Exactamente. Doctor Sin,
Después voy a comentar el tema del aumento de casos, pero me gustaría hacer un pequeño paréntesis para mostrarles algo que apareció hoy publicado en el diario La Nación sobre un fallo de la doctora Claudia Inés López del Juzgado de Familia.